Aski suma arumakipanay, takpacha, kilatanaka, kuyakanaka, aksamarkan kamirinakaru. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Ayo chan chichko wachano sa kwesha aite tuka sa unsta unaki kusa cha wekna sa kwe tuka sa yak injichkwe ujajak thauna wenjichkwe jetska thwesh manenda ko ho ki achwesh na samanenda ko jaspa injichkwe kwesha kweka kbia thau kakbia ya thau yachi te ata kusa wesha weshak shau yesete ata chanwencha tuka sa wesh mem yesethau. Representando los procesos organizativos juveniles dentro de los territorios indígenas del pueblo Nasa, con ustedes el grupo de danzas Huejiaxao y el grupo de música andina Cueshmem. Tú no eres indígena o no eres afrodiaspórico si no tienes la adquisición de lengua vital. Eso es una parte de lo que te constituye como sujeto. Lo más importante acá es considerar que las lenguas se pueden revitalizar. Si hay personas en la comunidad que todavía hablan y entienden, ya tenemos un lingüista potencial para que pueda volver a revitalizar la lengua. Debí saber que al amarte yo me perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Raíces. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida a alguien muy especial que aprecio muchísimo. Está en estos momentos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, pero viene desde un lugar bastante lejano para nuestra querida Tierra del Fuego. Una docente que además nos va a contar ella, nuestra querida Xiomara Garzón, nos va a contar quién sos vos. Hola, Xio. Papete, na kiwe gualapecacha, kikiu gualaspescu, capillasa Mónica, dan Santa Ma kiwe Cauca, Colombia. Un saludo muy especial para todos, todas y todes. Los saludé en lengua Nasayuhue. La lengua Nasayuhue hace parte de la lengua materna del pueblo Nasa en el Cauca, Colombia. Soy docente comunitaria, ya hace varios años del Consejo Regional Indígena del Cauca. En este momento, por cuestiones de estudio, pero también de otros encargos que la vida le da a uno, estoy como docente de la Universidad Nacional de Luján y hago parte como tal de un equipo que trabaja una asignatura que es educación intercultural. Y bueno, soy indígena, mi madre, una madre del pueblo Pijao en Colombia y un padre más del altiplano, del pueblo Muisca, distinguidos por ser orfebres. Mi madre pues de una descendencia más de parteras, de cazadores, recolectores y pescadores del río Magdalena. Eso es como lo que me constituye como mujer, como maestra, como parte de un pueblo pues indígena milenario en Colombia. Entonces pues esa sería como la presentación de quién soy yo. Además de eso, tengo entendido de que tenés un hermoso proyecto en el no argentino, ¿no? ¿Podés ampliar un poquito?
Bien, pues mira, nosotros desde el año 2017 venimos haciendo unos intercambios con los pueblos indígenas que se asientan en un lugar trifronterizo como es el Gran Chaco pues americano, que configura en el norte salteño, pues colindan con Bolivia y el Paraguay. Y en ese sentido, pues esos acercamientos han permitido no solamente tener hermanamientos como pueblos hermanos, sino también la posibilidad de trabajar por primera vez una formación territorial con jóvenes y adultos que tenía que ver con qué implicaba la biodiversidad que tienen en sus ecosistemas, lo que implica ese Chaco semiárido, lo que implica la lucha por la tierra. Sabes, ellos como pueblo están llevando a cabo en este momento la restitución de derecho del caso de los exlotes fiscales 55 y 14 que ganan al Estado argentino producto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente se da en febrero del año 2020, cuando comienza el tema de la pandemia. Y en ese sentido, pues la universidad siempre apunta a trabajar como tres grandes líneas. Primero, la extensión, segundo, la investigación y tercero, la docencia. Y es así como en época de pandemia trabajamos una acción de extensión muy bella que tenía que ver con algo que sale de las mismas comunidades y de las mismas orientaciones que dan los caciques de la misión Alto de la Sierra, población Wichí, de trabajar una escuela territorial con jóvenes y adultos donde pudiéramos problematizar algunas cuestiones que son necesidades sentidas de los pueblos. Raíces. Y con respecto a esta experiencia, o sea, ¿hay puntos de encuentro entre tu comunidad NASA y lo que vos observás en esta zona del no argentino? Problemáticas similares, pervivencias, o sea, desde su propia cultura, ¿puede ser? Aunque el pueblo Nasa es un pueblo amazónico, ¿no? Y los pueblos Wichí, Tapiete, Chorotes, Chulupico, que se asientan en esta zona, son más también de orígenes amazónicos, cazadores, recolectores, pescadores. Yo pude presenciar, junto también con algunos estudiantes de la Maestría de Educación Popular, de adultos de la misma universidad, son comunidades que aún tienen muy vivas sus prácticas culturales y una lengua muy vital. Es decir, el monte y el río se convierten en espacios de sabiduría y de alimento de los pueblos originarios y también criollos del Chaco salteño. En ese sentido, digamos, pude conocer de primera mano un pueblo que todavía sigue, digamos, teniendo una relación con la naturaleza muy profunda, pero que también está atropellado por los procesos de despojo, ¿no? Territorial, como la extracción maderera, el desmonte, también unos niveles muy fuertes con respecto a la desnutrición, deshidratación de niños y niñas en épocas estivales, que son problemas estructurales que por política pública pues no se han podido transformar, ¿no? Sin embargo, hay una fuerza muy importante desde la potencia de los pueblos de revitalizar, de emprender un proceso de reexistencia como pueblos. Entonces, aunque estamos en momentos distintos, ¿no? El Cauca lleva un proceso organizativo de más de 50 años, digamos, el norte argentino está viviendo ese proceso hasta ahora de lo que implica la liberación de la madre tierra y como tal lo que implica la restitución, ¿no? Y efectividad de derecho con respecto a lo que implican esos derechos de identidad cultural.
Con respecto a los jóvenes, que a lo mejor algunos se van a la ciudad y pueden llegar a estudiar, después retornan otra vez a sus comunidades, algunos de ellos cuentan con estudios superiores para poder todo ese conocimiento del hombre blanco, digamos, poder mejorar la situación de vida de estas comunidades, o ya después no regresan y quedan en los centros urbanos. ¿Cómo percibís o si llegás a conocer esta situación? Hay varios jóvenes que durante los últimos años han podido estudiar. Primero, hay una oferta muy interesante de los institutos de formación docente en Salta. En el caso de Santa Victoria Oeste, que es como la cabecera municipal que está ubicada en el departamento de Rivadavia, Banda Norte, tiene una línea muy fuerte de educación intercultural y tenía una oferta ya hace varios años formar pues los futuros docentes, tanto de nivel inicial como también una oferta en lengua y literatura. Sin embargo, hay muchos jóvenes que se animan a salir a Salta a estudiar a la universidad, ¿no? Pública de Salta o privada, en el caso de la Universidad Católica. Otros se van para la universidad, por ejemplo, que queda en Santa Fe, ¿no? U otras ofertas. Y lo que uno pues percibe es que uno tiene, digamos, que estar preparado para enfrentar ese mundo, después de no estar en el monte y en el río, que implica enfrentar la ciudad y que implica reconocer pues un sistema parametralizado de las universidades, ¿no? Entender ese lenguaje, moverse en la ciudad, rendir exámenes y por otro lado tener una adquisición rápidamente de la segunda lengua, que sería el castellano. Y en ese sentido hemos visto jóvenes que han podido terminar sus estudios universitarios, abogados, algunos lingüistas, algunos maestros en licenciaturas, que han vuelto a sus territorios y eso ha generado una pues potencia en sus comunidades y de donde ellos son pues originarios. Y en otros casos también han encontrado posibilidad de empleo en lugares más, digamos, de la ciudad de Salta, donde pueden estar siendo parte de equipos técnicos del Ministerio de Educación o de la EIB de Salta. Y esos aportes pues son muy importantes porque animan a seguir co-construyendo con ellos y a seguir pensando una propuesta, ¿no? En colectivo. Entonces, hay un sistema de becas para estudiantes universitarios, hay casas de paso, hay albergues que facilita que varios pueblos y hay varios jóvenes se animen a hacer esos estudios de educación superior. Polifonías de Latinoamérica, ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Claro, todo abre camino para la mayor posibilidad de resistencia, me parece, ¿no? O sea, la educación sigue siendo algo muy potente para poder desarrollar el pensamiento crítico. Vos que trabajás en educación intercultural, que a la vez se ofrece para 3 carreras, ¿es así? ¿Qué pensás? ¿Qué puede aportar la educación intercultural en la actualidad, en este contexto de globalización, de grandes migraciones? Te lo pregunto porque precisamente acá es una provincia que el 53% de su población, según el censo, no de ahora sino el anterior, decía que teníamos población migrante. Y yo que trabajo haciendo la pregunta de siempre, ¿de dónde venís, dónde vinieron tus padres?, veo que la población los más pequeños o los adolescentes son los que ya son nacidos acá. Pero cuando uno le empieza a preguntar de sus padres, no son nacidos la mayoría. Y bueno, es un constante llegar y así también de fueguinos que se van buscando nuevos horizontes. ¿Qué es lo que puede aportar la educación
intercultural en estos contextos de tanta dinámica migratoria. ¿Qué pensás vos? Bueno, pues digamos, la educación intercultural y sobre todo lo intercultural es una perspectiva que la podemos trabajar en educación, en salud, en infinidad, digamos, de multidimensiones a nivel pues social y comunitario. El aporte de una perspectiva intercultural tiene que ver primero con reconocer esas historias autobiográficas de dónde somos, ¿no? De dónde venimos y qué nos constituye como sujetas, sujetos de un proceso sociohistórico que constituye, digamos, las historias de qué implica estar en la Argentina, estar en un continente, este gran Abya Yala, de lo que implica la fuerza y la fortaleza de ser sujetos históricos, ¿no? Y vivir un momento histórico en el tiempo presente, no como lo histórico como el pasado, sino el estar siendo al mismo tiempo. En ese sentido, la interculturalidad cuestiona las relaciones de poder, la perspectiva intercultural todo el tiempo está trabajando a partir de epistemologías propias, no ajenas, no teorizadas. Digamos, una idea como el Summa Kansai, el Summa Kamaña, el Wet Finsen, la vida en armonía, la vida en equilibrio, es mucho más profundo que una idea del desarrollo en clave de progreso, en clave de depredación, ¿no? De lo que implica ser habitantes y ser hijos de esta tierra. Lo que implica una perspectiva intercultural es no solamente pensar que es una perspectiva para afros, para indígenas, para campesinos, sino es un asunto de todos y todas, es un asunto que tiene que estar sobre la mesa en todas las escuelas, desde el nivel inicial hasta la educación superior. Una propuesta intercultural es una propuesta política, es una propuesta pedagógica, es una propuesta donde los pueblos nos invitan a poder vivir, aprender desde la vista, desde el olfato, desde el tacto, desde el gusto, zambuirnos en la cultura, ¿no?
que a mí esto me hace pensar un poco cómo se constituye la otredad y la alteridad, porque si el otro existe, yo puedo existir también, ¿no? Y esa riqueza que debe entrar, no sé, o sea, uno dice el debe ser, pero cómo cuesta en los centros educativos de los distintos niveles. Tengo por momentos esa desazón de seguir analizando y seguir observando que hasta en los institutos de enseñanza superior, excepto los que tienen a lo mejor estudio superior universitario y en algunas universidades que se están acercando a lo que es la perspectiva intercultural, cómo se nos filtra esa modernidad, cómo se nos filtra todavía seguir con los estereotipos. Uno que hace a lo mejor conversatorios y las demandas de los docentes, decir, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace para ver distinto? Porque en la ley de educación superior no hace ningún tipo de referencia a lo que es la educación intercultural. Entonces son caminos que a lo mejor uno va tendiendo redes de a poco, ¿no? Más nosotros que estamos distantes de todas esas posibilidades. ¿Qué reflexión te cabe, Sio? Pues, Mónica, que es importante no dejar de plantearnos la necesidad de una reflexión sobre cómo construimos la realidad, ¿sí? Cómo es primordial revisar nuestros parámetros de pensamiento, nuestras experiencias acumuladas, nuestra historia como pueblos, desnaturalizar cosas que concebimos como que son normales y normalizadas. Y para mí esa reflexión crítica, ¿no? De problematizar nuestra propia cotidianidad, nuestras prácticas, ¿no? Simbólicas y materiales, implica dar el primer paso. Y ese primer paso va a implicar algo que tú decías muy bello, que es el Ilaquén Alaquesh, yo soy tú eres yo, y en ese sentido construir una visión de un nosotros no individualizado, sino de un nosotros que nos constituye como pueblos, como continente, va a implicar pues una visión mucho más profunda, que tal vez transforme ciertas problemáticas que se están avecinando, ¿no? Que son mucho más complejas de lo que nosotros transitamos cuando éramos jóvenes o cuando nuestros padres eran jóvenes. Y en ese sentido, pues siempre el llamado de los mayores es a estar fortalecidos y a nunca olvidar el lugar de donde somos, digamos en correspondencia, comprender que los pueblos, las comunidades, tienen algunas claridades con respecto a ciertas transformaciones sociales. No hay que buscarlas afuera, está adentro. Adentro de cada uno, exactamente. Por otro lado, le vamos a contar a la audiencia de que este año también estás incorporando en algunos programas como columnista y que ¿qué te llamaría, o sea, a sumarte? ¿Qué pensás que puedas sumarte a este programa de polifonías? ¿Qué sería para vos tus aportes al programa de polifonías de Latinoamérica? Que vamos a trabajar con también la participación de otras compañeras, así como columnistas o columnistas invitadas. A mí hay un tema que me gusta mucho, que tiene que ver con la valoración de los alimentos tradicionales, cómo hay unos puentes culturales entre lo que producimos, entre lo que recolectamos, lo que pescamos, eso en relación con las cocinas, las comidas, la transmisión de saberes de las mujeres, que además cuidamos la vida, traemos vida a esta vida, pero cuidamos la vida de nuestras comunidades, cómo pues todavía esto sigue vivo y sigue vigente y hace que los cuerpos que tenemos y esos sistemas inmunes que fueron tan frágiles en un momento como la pandemia, pues estén fortalecidos porque todavía hay unos saberes que están en el monte, en la yunga, en la montaña, que son vitales para la reexistencia de los pueblos. Y otro tema que me parece muy bello es la alimentación, la salud y la educación, ¿no? Como hay una perspectiva de salud intercultural que está empezando a despertarse con los pueblos y para los pueblos, y en donde hay todas unas ideas en donde la alimentación y la salud pues están muy juntas, y pensar un sistema propio pues implica la autonomía de esos sistemas también que se instituyen con medicamentos o farmacológicos que lo que hacen es enfermar más a la gente, ¿no? Cuando nosotros tenemos todo un sistema de saberes en América Latina pues muy superior, que fue arrebatado justamente en la época colonial, ¿no? Con la expedición botánica
y todas las especies endémicas que se llevan a Europa y que luego son devueltas en la industria farmacéutica. Entonces me parece que eso también es un tema pues muy bonito, y tratar de darles un poquito de mi terruño, del lugar de donde vengo, del proceso, digamos, como tal indígena y del movimiento indígena en Colombia, tratar de traer esas voces a estos sures no geográficos, a estos sures que nos unen como pueblos. Polifonías. Soy Julieta Tacchini. Voces de la educación. Soy Victoria Massa. Raíces. Soy Xiomara Garzón. Continúa escuchando Polifonías de Latinoamérica. El sur también, como lo tal vez nos une y que tenemos que saber potencializar todo esto, pero que desde la mirada del norte nos condiciona en una situación de jerarquía inferior, ¿no? O sea, lo blanco es lo potente, pero uno piensa el desastre ecológico ambiental en la cual nos está llevando esta forma de consumir sin pensar. O sea, consumir, y si no consumís cualquier cosa que ofrece el mercado a través de sus medios masivos de comunicación, no sos feliz. Compre ya rápido sin pensar. Y esa lógica todavía también creo que tiene que ser abordada en las instituciones, como siempre digo, la educación pública, la educación común, la educación que es para todos. Me parece hermoso tu presentación, Cío, para este año sumar en esta posibilidad también de problematizar lo que bien decís, este equilibrio entre la alimentación y la salud, ¿no? ¿Querés añadir algo más sobre tus estudios en la actualidad? En la actualidad estoy, pues más que estudiando, considero que estoy tratando de concretar algo que tiene que ver con los haceres, ¿no? O sea, cómo hay que hacer diciendo, hay que hacer sintiendo, y en ese sentido, pues, lo que estoy tratando de comprender es cómo podemos articular entre maestros indígenas bilingües una propuesta propia de co-construcción de lineamiento para cada pueblo, donde se respete la cosmovisión, la lengua, la cultura, y donde cada orientación pedagógica tenga que ver con fortalecer las identidades y los pueblos que están aglutinados en el norte argentino, específicamente en la provincia de Salta. Entonces, más que hablar de qué estudio o qué investigación, yo pues considero que es muy importante no dejar de vernos como sujetos, ¿no? Más que como un objeto, el otro o la otra, sino poder entablar un diálogo de saberes entre sujetos y tratar de ser partícipes de un momento histórico donde co-construimos todos, todas y todas. De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro. Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo, se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo, que revive mi memoria, historias de los abuelos, historias que desde niños se conservan en el tiempo, que son esencia y cariño, legado de mis ancestros, que huelen a madrugada, a tinto y agua panela, que recorre mis montañas por caminos y veredas. Mi Cauca me sabe a mote, me sabe a sango y ceviche. Mi Cauca sabe a birindín, huele a sandía y trapiche. Mi Cauca me sabe a chicha, me sabe a tamales de pipia. Mi Cauca me sabe a codongo.
Fíjate vos, Sio, que mientras te escuchaba me sonreía porque precisamente todo el tiempo estoy diciendo este corte de paradigma entre la modernidad, ese hombre racionalista, que el sujeto y el objeto, y que precisamente hoy las ciencias sociales y las ciencias humanas están revisando de lo relacional como acto fundante entre los sujetos a otro sujeto y que se construye a la par del sujeto, ¿no? O sea, del otro, de estos sujetos, y que bueno, uno lo dice y después termina hablando de a lo mejor estudiando y de investigación, cómo se nos filtra todo el tiempo de tener una reflexión autocrítica con uno, porque constantemente uno muchas veces vuelve a esto que nos atraviesa, esa perspectiva tal vez positivista y también hoy neoliberal, ¿no? O sea, de ver y explorar y explotar también a los otros. Me encantaría que ahora también, así como iniciaste presentándote, que hagas un saludo en tu hermosa lengua, y uno piensa también cuánto hay que trabajar por aquellos pueblos que se están ahora autopercibiendo de distintas comunidades. O sea, hace poco entrevisté a una docente huarpe y ella decía, o sea, que está tratando de reconstruir la lengua. Entonces se hacía una pregunta. Nuestra ley de educación acá provincial, o las leyes de educación de las provincias y la LEN, la Ley de Educación Nacional, refiere a la modalidad como educación intercultural bilingüe. Pero ¿qué sucede también con aquellas comunidades que han perdido la lengua, ¿no? O sea, también debe trabajarse y no solamente implementarse en aquellos espacios en donde todavía pervive la lengua materna, ¿no? Eso es muy importante porque tú no eres indígena o no eres afrodiaspórico si no tienes la adquisición de lengua vital. Eso es una parte de lo que te constituye como sujeto. Lo más importante acá es considerar que las lenguas se pueden revitalizar. Si hay personas en la comunidad que todavía hablan y entienden, ya tenemos un lingüista potencial para que pueda volver a revitalizar la lengua. Eso va a tardar, sí, pero con los nidos lingüísticos se puede lograr. ¿Por qué? Porque en las lenguas está el misterio de los amores, en las lenguas está la espiritualidad de un pueblo, en las lenguas está toda la cosmovisión de un pueblo. Por eso en las lenguas no tenemos malas palabras. Las lenguas, como la palabra es otro ser, cuando tú le hablas a un niño, cuando tú le hablas a una comunidad, la palabra está en sintonía con el corazón y con las entrañas. Por eso los maestros indígenas no piensan desde la razón, desde el conocimiento positivista, ¿no? Racional. Hablan desde el corazón, desde su vivencia. Esas son las dos distinciones del maestro convencional con el maestro indígena. Él habla desde el corazón de la madre tierra y en ese sentido animar a que no solamente somos indígenas o afrodiaspóricos si hablamos la lengua, no, cuando tenemos prácticas, cuando tenemos ciertas ritualidades, cuando tenemos una historia de pueblos que se han movido, pero también pueblos que han sido masacrados por entero. Entonces la revitalización está ahorita como uno de los pilares fundamentales de pueblos que tienen dormida la lengua. No hay que hablar de pérdida tampoco, ¿no? Sino está dormida la lengua y hay la posibilidad de revitalizar. Te agradezco muchísimo porque también al ir reflexionando contigo me di cuenta de ciertas cuestiones que pervivían en la comunidad de mis abuelos y de mis tías, de tener una determinada sala en la casa, que era la sala de las almitas decían, y entonces tenían determinadas imágenes religiosas del cruzamiento entre lo que fue la impronta jesuítica, pero también la impronta guaraní y también la impronta afro-brasilera, ¿no? O sea, de ese sincretismo, si podríamos decir, de creencias y religiones todas mezcladas. Y entonces, ¿qué lugar religioso tan especial era la sala de las almitas, en donde invocaban a los distintos santos y santos negros como San Baltasar, ¿no? Que en la provincia de Corrientes tiene también junto con el gauchito Gil, una creencia popular, tiene una gran devoción. Bueno, Sio, encantadísima de que te sumes y de que podamos seguir dialogando a la distancia,
pero bueno, la radio para mí es algo mágico que une a las personas, no importa en dónde se encuentre. Te envío un abrazo fraternal y como siempre todo mi cariño y admiración hacia tu persona. Chapacagua la peicacha, cuesqui tenga iptau, chutepay, egua, capillaza, Mónica. Un abrazo para todos y para todas y bueno, nos seguiremos viendo y encontrando en este camino de lo que implica esta polifonía de este gran Aviala. Gracias, un abrazo. Poeta kubiak tu kaka, tegoj se na wet kubić. Kung te boš pinte ni staši, kweš papijanka kacau. Pića kwe memti smo seća, kweš uwete me mucau. Kung te boš pinte ni staši, kweš papijanka kacau. Pića kwe memti smo seća, kweš uwete me mucau. Kuhu, kweš pinzenju ťaweća. Kupsa ti pe kamen peswe, kweš kiweju ťaweća. Luč pa ťaweci kuhu, kweš pinzenju ťaweća. Kupsa ti pe kamen peswe, kweš pinzenju ťaweća. Kweš pinzenji staši, kweš papijanka kacau. Pića kwe memti smo seća, kweš uwete me mucau. Kung te kweš pinzenji staši, kweš papijanka kacau. Pića kwe memti smo seća, kweš uwete me mucau. Poeta kubiak tu kaka, te kweš se na wet kubić. Poeta kubiak tu kaka, tegoj se na wet kubić. Polifonías de Latinoamérica, una realización de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 106.9.